Gloria a Dios. Qué lindo verlos. Fría la mañana, pero acá estamos. A modo de taller vamos a hablar algunos temas. Vamos a entrar en una terapia grupal. Gloria a Dios. Le pedí a mi hermano si me acompaña. Quería primero que podamos abrir la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 41. Y hay un texto maravilloso de la Escritura. Isaías 41:8, texto que tal vez tengamos subrayado allí en nuestra Biblia. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. Como una elección de Dios, una elección divina. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. Amén. Pueden venir los enemigos, y algo de eso vamos a hablar ahora, pero hay una mano poderosa que te sostiene y que te dice que Él te ayuda. Amén. Algo que queremos impartir en esta mañana es que el Señor levanta los brazos, las manos de todos los pastores, de todos los ministros que están aquí y de todos aquellos que no han podido estar con nosotros hoy en este lugar. En este mover del trabajo ministerial, por eso también hoy vamos a hablar de lo que es psicología familiar, pero también lo que es la psicología pastoral. El Padre está atento a tus necesidades. Muchas veces nosotros nos diluimos en las historias de otros. Y el diluirnos en las historias de otros nos olvidamos de nosotros. Y el Padre tiene una relación individual con cada uno de nosotros. Podemos ser partes de una familia, podemos estar casados, podemos tener hijos, y muchas veces nuestra mente está relacionada a que todo forma parte como de un equipo en el que no somos sin el otro. Pero viene un momento en que Dios trabaja con nuestra vida para mostrar nuestra individualidad, que Él nos formó, que Él nos hizo y que tiene un propósito con nosotros hasta el fin de nuestra vida, hasta ese último instante en que cerremos nuestros ojos en la tierra y estemos allí en su presencia. Y el principal foco e interés del Padre es en tratar con cada uno de nosotros, con levantar nuestras manos, levantar nuestros brazos y fortalecernos en Dios, mis amados. ¿Sabe que el título que usted tiene allí en cuanto al taller, y hablamos de la psicología pastoral, soy psicólogo también? Cuando nosotros referimos la expresión psicología pastoral o psicología familiar, no es que es exclusivamente o puramente psicología, que eso ha sido un gran error, ¿no? Durante tantos años. Hoy me encontré con alguien cuando veníamos para acá y hablábamos del rechazo que hubo en tiempos anteriores a todo el aporte que se podía hacer de diferentes disciplinas a la tarea pastoral, ¿no? Venimos de una generación donde eso era de alguna manera lo que se nos enseñaba y lo que escuchábamos. Sin embargo, lo que hablamos acá es el aporte que puede hacer desde algunas áreas al todo de la tarea pastoral. Por eso le pido que hoy, en esta mañana, usted pueda tomar nota, si tiene allí para
tomar apunte porque vamos a hacer unos cuadros inclusive. Usted no lo va a ver escrito en ningún lado, pero sí yo lo voy a compartir. Y la idea es que podamos vernos nosotros. ¿Sabe que generalmente cuando trabajamos en áreas pastorales o en algún área de los 5 ministerios de la iglesia o en el liderazgo dentro de las congregaciones, pareciera que todo de nosotros pasa a ser esa parte nuestra, ¿no? Somos pastores, somos profetas, somos líderes, estamos en la alabanza. ¿Sabe que nosotros podemos desempeñar una tarea ministerial, pero el todo de tu vida no está en esa tarea ministerial? Porque el principio es que nuestra relación con Dios es primaria por sobre todo lo que nosotros hagamos. Es decir, que si aún descuidas un área de tu vida, entonces no habrá bendición de parte de Dios. Porque aunque creas que estás haciendo lo correcto en tu tarea pastoral, tal vez estás descuidando tu matrimonio, tal vez estás descuidando la vida de tus hijos o estás descuidando tu propia casa. Qué tremendo que es eso, ¿no? Entonces, entendemos que hay procesos de Dios. Me gustó mucho la expresión que usaba ayer el apóstol Domínguez, que usó una palabra que es trabajar. Y sabe que pensaba mucho en esa palabra anoche cuando escuchábamos, porque trabajar implica una actitud de parte de nuestra voluntad. Es algo que yo quiero hacer, de algo que escucho y que yo necesito fundamentalmente trabajar en mi vida. ¿Amén? Y es lo que la palabra de Dios hace en nosotros. La palabra es viva y eficaz, dice la Escritura, más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, ¿de quién? De cada uno de nosotros. Entonces lo que quiero declarar esta mañana es que cada uno de nosotros, independientemente del que tenemos al costado, entramos en un proceso de Dios, entramos en un trato de Dios. Algo que podemos ver es un estancamiento muchas veces de la vida de los ministros, de los pastores, de nosotros como ministros de Dios, donde avanzamos en el camino, pero muchas veces estamos en una posición, como en un llano, ¿no? En una posición donde siempre hacemos lo mismo, entramos en una rutina ministerial y tarde o temprano eso nos lleva a un estado de frustración. La cantidad de pastores con estados de frustración, de ministros, es impresionante. Gente con estados de estrés, con problemas cardiovasculares, con problemas gastrointestinales, que asisten a los servicios médicos, de ahí a un tratamiento en algo, de ahí a una medicación, y entonces eso nos hace ver como institución la necesidad que tenemos todos nosotros de que hoy no están nuestros liderados en el lugar acá, ¿sí? Aunque hay líderes también en el lugar, sino que el Padre creo que nos trajo a una santa convocatoria para que todos nosotros podamos meternos allí y ser barros en las manos del alfarero. Necesitamos, mis amados, necesitamos que el Espíritu de Dios nos renueve, necesitamos ser fortalecidos de parte de Dios, necesitamos que se abran los ojos espirituales, necesitamos nuestros oídos espirituales abiertos para la revelación del Padre para este tiempo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en la vida de Moisés, por ejemplo, podemos ver 40 años de proceso. Pablo necesitó no menos de 4 años de crecimiento para realizar su primer viaje misionero. Es decir, que estamos hablando de gente, personajes bíblicos muy fuertes, poderosos en Dios, los cuales les llevó una temporada, un tiempo de trato con Dios, en buscar la revelación del Padre para ese momento de sus vidas. Y a veces languidecemos de esa revelación, nos falta esa revelación, porque nos manejamos de formas técnicas. Es decir, si yo te doy el micrófono, vas a abrir una reunión, vas a compartir una palabra, vas a preparar un estudio, porque ya estamos entrenados para eso, los que estamos en este lugar. Ya los años nos han dado experiencia también. Pero viene un momento donde necesitamos la revelación para el tiempo presente.
Necesitamos ese bálsamo que viene de Dios para que nuestras vidas reciban lo del Padre para este tiempo actual. Y cuando hablamos de psicología familiar, psicología pastoral, es poder entender que somos mente, cuerpo, alma y espíritu. Dios no nos creó solamente espíritu y nos metió y estamos en un cuerpo que camina. A veces pareciera que eso es lo que somos, ¿no? Entonces viene alguien y te dice, ¿me podés orar? Y claro, sale de vos lo que ya está dentro tuyo, que es el poder de Dios. Somos vientres proféticos. O sea, ya la semilla de la palabra está en nosotros y automáticamente sale. Poder salió de mí, dijo Jesús. Pero hay un momento de desgaste interior. Hay un momento de cansancio interior, que es cuando nuestras fuerzas comienzan a decaer. Y entonces afecta no solamente mi vida, sino que viene a afectar también la familia, mis amados. Porque cuando yo estoy mal, yo llevo mi malestar al ambiente familiar, al sistema familiar. Es decir, ya estoy mal yo y la pongo mal a mi esposa y por ende a mis hijos. Y ya después, en el ambiente mismo de la iglesia, si yo estoy mal, yo transmito y proyecto mi malestar aún sobre mis liderados, sobre mis hijos espirituales. Eso se llama mecanismo de proyección, donde yo proyecto lo que está dentro de mí en la vida de los demás, y los demás dicen, ¿qué le pasa? Pará, ¿por qué me tratás así? Estoy proyectando un malestar interior sobre otros. Esto es muy notorio y es fácil de ver muchas veces dentro de las congregaciones. Todos los que somos pastores, los que trabajamos dentro del ministerio, usted lo puede ver en los equipos de trabajo en diferentes áreas de la iglesia. Usted ponga gente a trabajar en una cocina y todos se llevan bárbaro hasta unas horas después, donde cada uno va a intentar hacer lo que le parece que es mejor de hacer. O lo mismo en la construcción, cuando se levanta o se edifica un templo, todos maravillosamente nos llevamos bien, hasta que lo que está en nosotros sale. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras expresiones son más fuertes que nuestras propias palabras muchas veces. Por eso viene Dios a hacer un trato especial con nosotros. Hablamos de que esos años, a modo de Moisés, Pablo, utilizados por Dios para organizar las ideas de ellos, es decir, hacerles entender el propósito divino. Ha llegado un momento también de nuestras vidas donde a veces queremos que Dios haga lo que yo deseo que Él haga, y a veces nos parece que Dios debería haber actuado de una determinada manera como a mí me parece debería Dios haber hecho. Pasa en la iglesia, pasa en las familias, pasa ante un hecho que me toque vivir. Sin embargo, viene Dios a decir, tus ideas las voy a moldear yo, tus pensamientos los voy a moldear yo. Dios mismo le habla a Israel, donde le dice que los pensamientos no eran los pensamientos de Él, que los caminos de Israel no eran los caminos del Padre. Y una buena pregunta, me gusta mucho ver el tema de preguntas, ¿no? Por eso le decía que me gustó la palabra del apóstol que está allá. La palabra trabajar, apóstol, esa palabra la uso mucho y me pareció maravillosa. Porque tenemos que trabajar, mis amados. Trabajar en áreas de nuestra vida. ¿Sabe que lo peor que nos puede pasar como ministros de Dios es creer que todo lo sabemos, que ya no tengo más nada para escuchar y que hable quien hable, ya nadie me va a aportar absolutamente nada, salvo que venga alguien desde la estratosfera y entonces venga y no sé, vino tal y voy a escuchar? Pero ¿sabe la cantidad de gente que se sienta a escuchar gente y salen igual que como cuando se sentaron? Porque en realidad ponemos nuestra expectativa en la persona y no en lo que el Padre quiere transmitir a través de sus instrumentos. Entonces Dios está queriendo trabajar en nosotros. Ese cansancio, espero que me alcance el tiempo, ese cansancio, porque me va bajando y quiero compartirles, ese cansancio que a veces tenemos como ministros de Dios, nos tiene que llevar a un pensamiento de análisis dentro nuestro. ¿Qué está pasando conmigo? A veces proyectamos y decimos, bueno, el diablo, la culpa la tiene el diablo, la culpa la tienen los hermanos de la iglesia, mirá los problemas que me traen, el problema que venimos con mi matrimonio es porque traemos lo de la iglesia a nuestra casa. Cosas de esas pueden ocurrir, pero en realidad el eje de mi problema soy yo mismo. Si llega un instante de mi vida donde yo no me replanteo cuestiones personales, yo voy a avanzar. Y yo siempre digo algo, ¿no? Y usted tiene 20 años, mañana tiene 30, en 10 años tiene 40, hoy tenés 50 años.
Cuando te querés acordar tenés 60, 70 años, y cuando te querés acordar las fuerzas que tenías a los 40, ya no las tenés a los 70, aunque la mente humana, comprobado científicamente, se retrotrae a los 25 años. A usted siempre le parece que tiene como 25 años. De hecho, juega al fútbol los muchachos que tienen 35 años y vuelven a la iglesia y dicen, pastor, usted no sabe, me duele todo y estoy destruido. Y bueno, claro, porque quieren hacer esas piruetas del fútbol a lo que cuando hacías y tenías 20 años. A veces nos colgamos. Me gustó una hermana estos días, una hija espiritual, que me decía, me contaba de su esposo, ya tiene casi 70 años, tuvo un problema físico, claro, y él pintaba, arreglaba, hacía de todo, se colgaba. Y ahora entendió que la edad ya no le daba para hacer eso y que ahora Dios le había dado recursos para poder bendecir a otros y que otros le pintaran, le arreglaran y que él pudiera descansar y hacer la obra de Dios. Entonces fíjense cómo muchas veces estamos atados a estructuras personales que de no haber un replanteo interior, estamos como yo les decía hoy, en un llano, una línea. Ahora si entendemos que estamos en una línea profética, nosotros entendemos que la revelación nos va abriendo las puertas y entonces entramos en dimensiones. Esas dimensiones espirituales son las que van a abrir las fuentes del cielo, van a comunicarse con las fuentes de la tierra y vamos a entrar por caminos inimaginables, en áreas ministeriales. Vamos a descubrir que el Padre va a hacer en nosotros milagros y a través de nosotros. Pero claro, ¿por qué? Porque se fueron quebrantando estructuras que ya estaban en nosotros. Es el tiempo donde esas estructuras tienen que caer. Es el tiempo donde Dios quiere romper y extender el sitio de nuestro tiempo. Amén. Entonces hablamos de madurez. Ahora la madurez se va adquiriendo en forma lenta y progresiva. No es por años. ¿Escuchó? No es por años. La madurez es lenta y progresiva y tiene que ver con una decisión de mi voluntad de entrar en el proceso de madurez de Dios. No tiene que ver con los años. O sea, usted puede tener 40 años en el Evangelio y ser un inmaduro. Porque la madurez te lo da la experiencia con Dios y la experiencia personal de poner la palabra en acción. Entonces ahí entramos en los procesos de Dios y progresivamente vamos madurando. Usted habrá notado en su propia vida que usted cosas que hacía ya no hace, que cosas que usted pensaba de una determinada manera, el Señor vino y moldeó su vida y hoy usted tiene una apertura más grande. Hoy hablaba con alguien aquí que nuestros hijos, nuestras generaciones que nos siguen, usted va a ver que tienen otro chip. Tienen otra historia. Yo tengo mi hijo de 26 y mi hija de 25. Y sabe que he notado que muchos de los que somos pastores nos paran nuestros hijos y nos dicen, no papá, esto no es así. Fíjate esto, por acá, mirá, tal persona esto y tal cosa acá. Y entonces uno dice, guau, hay que escucharlos. Tienen otra historia. Ellos tienen una agilidad. Hoy ellos resuelven una situación que para nosotros es tal vez complicada. Lo podemos ver en internet, lo podemos ver en cuestiones que no resolvemos. Y ellos agarran un celular, agarran una computadora y te resuelven algo que nosotros todavía es como que vamos más lento. Entonces hay un cambio generacional. Pero mi preocupación, y lo podía compartir hoy, era ¿qué pasa con las generaciones que van desde la mitad de la vida? Pongamos un ejemplo, ¿no? 40 años, 50 años, 40, 50 para arriba, porque ya las generaciones que vienen tienen otra historia, como decíamos recién, pero las generaciones que van de los 40 para adelante, todos esos años, hay una estructura que hemos heredado. Hay una estructura pastoral, una estructura evangélica, tiene que ver con cómo nos hemos criado, es lo que nos enseñaron. Todos tuvimos un pastor que cuando éramos jóvenes o nos hemos movido en ambientes pastorales, eclesiásticos, de una determinada forma. Claro, y cuando eso forma una estructura, entonces Dios, que no tiene estructura, sino que es creativo y se mueve todo el tiempo, porque eso es lo profético, el movimiento, la revelación, los ambientes, donde Dios dice es por acá, entonces corres para allá, y te dicen ahora volvé para allá y vas para allá, y ya no va mi voluntad,
ni mi propio deseo, es el deseo y la voluntad del Padre. Ahora, si la estructura está en mí, yo no puedo disfrutar ni voy a poder cumplir el propósito del Padre que Él tiene para mí. Porque la estructura es más fuerte que yo. Esto tiene que ver con la cultura. Todos hemos heredado una cultura de origen. Y en estas cuestiones que estamos hablando, el carácter se forma, el temperamento se hereda. El carácter se va formando a los años. Esto, si usted quiere tomar nota, le puede servir después para ministrar a otras personas. El carácter se va a formar, bien rápido, el carácter se va a formar en los primeros años de la vida. Todos nosotros hemos tenido una relación con las paternidades, o sea, una línea paterna y una línea materna. Conforme haya sido tu historia, es la formación misma de ese carácter. El carácter es formado, por eso también a través del poder del Espíritu Santo podemos modificar conductas en nosotros. Cosas que hacíamos, dejamos de hacerlas. Cosas que no convenían, ya no las hacemos. Dios va transformando nuestro carácter conforme al carácter del varón perfecto que es Cristo. A Él me debo parecer. Pregunta que podemos anotar. ¿Mi carácter se asemeja al de Cristo? Hoy le voy a tirar algunas preguntas que me gustaría que usted pueda anotar y registrar allí. Entonces, si ese carácter se forma y el temperamento se hereda, es posible que usted tenga el temperamento de su papá o de su mamá o de un abuelo, porque va por las líneas generacionales. Y usted va a ver, lo ve a Pedro cuando le corta la oreja a aquel soldado, ahí salió el temperamento colérico y sanguíneo también de Pedro. Entonces vemos que todas esas cuestiones están. Y aún este varón, estando 3 años con Jesús, siendo impartido por el mismo Hijo de Dios, algo salió de él. Y yo quiero hoy animarte a pensar cuántas cosas salen de vos y que decir, ¿por qué le dije a esta hermana eso? ¿Por qué le habré hablado a tal persona de esa manera? ¿Y sabés por qué le hablaste de esa manera? Porque salió de vos, porque estaba en vos. Entonces ahí entendemos cuando la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, estamos en años y tiempos de proceso. Y si no permitimos ese proceso de Dios, los años pasan y yo permanezco en esa posición estable. Estoy ahí, me voy con el Señor, pero perdí la posibilidad de vivir y disfrutar todos los moveres del Espíritu. Entrar por esas puertas celestiales, recibir la revelación, ir a impartir de Dios, ver los muertos resucitando, ver a aquellos que están enfermos de enfermedades terminales siendo sanados. Entonces me quedo con el deseo, ahí tiene otra palabra, y no hago absolutamente nada. ¿Sabe cuántas veces nosotros nos quedamos en el deseo y no accionamos? Voy a hacer tal cosa, me voy a encontrar con tal hermano y vamos a proyectar tal cosa. ¿Cuántos proyectos están escritos y nada acontece? Porque me quedo en el deseo, pero no acciono. Yo declaro proféticamente esta mañana que todos los que estamos aquí nos accionamos en los moveres del Espíritu de Dios. Vamos a ver literalmente los portones celestiales abiertos y la gloria del Padre descendiendo. Y a través de toda nuestra vida, de nuestro ministerio, de lo que Dios nos ha dado, de Él y para Él, veremos la manifestación del poder del Dios eterno. Yo declaro que vas a levantar literalmente muertos, que vas a sacar gente de prisiones de oscuridad, que vas a abrir los portones de esas cárceles en que las almas están apresadas, en que gente está en estados depresivos, angustiados, sin salida, sin esperanza. Mucha de la gente que liderás tal vez se encuentre en esa situación. A veces vemos el rostro, pero el Espíritu te muestra lo que hay en el corazón. Qué fuerte fue esa frase, apóstol, cuando dijiste ayer, Dios está en mi corazón, pero el diablo está en mi mente. Eso estuvo maravilloso. ¡Cuánta verdad! Puede estar Cristo en tu vida, pero tu mente se abre a muchas influencias de opresión de parte de Satanás, que vienen a oprimir tu nivel del pensamiento. ¿Sabe qué? Hay algo que se llama polos perceptivos de la mente. ¿Qué es esto? Usted vio que a las 3 de la mañana usted a veces no concilia el sueño, que a veces se despierta a 3, 4 de la mañana.
porque usted no está plenamente consciente, sino que usted está durmiendo. Hay un grado de conciencia donde el Espíritu de Dios a usted lo guarda, hay un marco de protección, pero todos los trabajos de la hechicería, la brujería, todos los trabajos del ocultismo generalmente son en las madrugadas. Espíritus visitan casas de hermanos. Hay estados de opresión. Hay sueños de opresión. El Padre quiere trabajar en nosotros. El Padre quiere fortalecernos, pero en Él. Amén. Y en esa fortaleza de parte de Dios, ir trabajando e ir moldeándonos. Alguien puede decir, Dios me sanó, ya no bebo más, antes bebía, ahora no bebo más. Y hasta puede creer que ya está todo listo, que de hecho es lo que hemos recibido durante tantos años. Pero hoy la iglesia ha crecido, se ha formado, están los institutos bíblicos, estamos aprendiendo. Lo que no veíamos, ahora lo vemos. Amén. Pero nos damos cuenta que esta persona no ha cambiado plenamente. Desapareció el síntoma. Es decir, la persona ya no bebe más. La persona ya aparentemente no está más deprimida, no está más angustiada. Vivía con pastillas, con medicaciones. O sea, lo más evidente que era el beber desapareció. Pero, ¿qué pasa cuando sigue manifestando su misma personalidad inmadura y adictiva? Es decir, que la persona no manifiesta un cambio total, porque ahí viene el tema. Uno comienza en un punto donde el Señor viene a mi vida, toca mi vida y viene con un proceso de transformación. Ese proceso de transformación gira. Yo avanzo, vienen, me ministran, me profetizan, yo creo, me preparo en el instituto bíblico, voy creciendo, pero cuando yo en ese caminar me descuido, la vuelta comienza a girar hacia el origen. Y lo cíclico viene a ser parte de mi vida. Por eso la cantidad de gente que usted ve en los ministerios, que usted dice, pero si a esta persona ya le oramos, pero si a esta persona la visitamos, pero si esta persona vivía amargada, mirá cómo estaba, y de pronto la comenzamos a ver bien, comenzó a servir al Señor, pero un día volvió a donde estaba. Yo quiero declarar esta mañana que se quebrantan los ciclos, pero yo quiero animarle en algo, mi amado. Salga de que usted es pastor, salga de que usted es un ministro, maestro, profeta, apóstol, salga de todo eso. Estamos nosotros y Dios. Es Moisés subiendo el Sinaí y Dios diciéndole, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, Moisés, santo es. El gran Moisés. Sin embargo, el Padre dijo, delante de mí, quita tu calzado. Quita el polvo de tus pies. El polvo del sistema que se te pegó, Moisés. Y déjate tratar. Y tal fue esa manifestación del poder de Dios que dice que la gloria de Dios tocó todo el cuerpo de Moisés. Y que cuando él baja, la misma gente no podía verlo. Debemos permitir que la gloria de Dios nos abrace de tal manera que la gente sea impartida como con la sombra de Pedro. No es un relato bíblico, mi amado, que quedó en el tiempo. Es el tiempo actual. Y la gloria postrera es mayor que la primera. Por eso yo declaro que todos los que estamos aquí, nuestras congregaciones, nuestros hijos espirituales, la gente que lideramos, se van a levantar en esa dimensión. Porque es una dimensión, mi amado. Es entrar al lugar allí de la revelación. Es entrar al lugar donde el Padre primero me transforma a mí. Porque si te transforma a vos, transforma tu ambiente. ¿Sabe la cantidad de testimonios que hemos visto? Mujeres que han cambiado. Cambió el marido, cambiaron los hijos, cambió la casa. Maridos que cambiaron, cambió la mujer, cambiaron los hijos, cambió la casa. Es decir, que la modificación de uno solo dentro de un ambiente familiar puede traer una tremenda transformación. Y no le estoy hablando de problemáticas, le estoy hablando también hasta de la revelación. Hombres cerrados, mujeres que tienen una apertura a cuestiones
de revelación de parte de Dios, a los moveres de Dios, y hombres que están cerrados en sus propias estructuras porque las heredaron, porque hay terquedad, porque hay un corazón orgulloso, porque está primero mi ego. ¿Cómo voy a aceptar el consejo de mi esposa? Yo voy a hacer lo que me parece mejor, o a la inversa. Pero vienen los tiempos donde el Padre trabaja en nosotros para sacarnos de esas cárceles. Y usted dice, pastor, pero yo soy pastor, pero yo ya hace años que conozco al Señor. ¿Cómo una cárcel? La estructura es una cárcel, mi hermano. Porque cuando usted no permite que Dios comience a obrar con todo lo poderoso que viene de parte de Él para este tiempo, no se quede con las glorias pasadas. Cómo Dios me usaba cuando iba al hospital, y entonces íbamos con un equipo y entonces le orábamos y la gente recibía y se sanaba. ¿Y ahora? Y no, ahora no, porque vos sabés, está todo cerrado, y porque no sé. Me quedo de las glorias pasadas. Basta de vivir de las glorias pasadas. Las glorias presentes son mayores, mis amados. Lo que viene es mayor, lo que viene es mayor. ¡Aleluya! Y Dios utiliza la idea de tiempo y esfuerzo. ¿Escuchó? Tiempo y esfuerzo. Porque de esa manera nos va modelando como vasos de barro que somos en sus manos. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Segunda de Corintios 4:7. Somos vasijas de barro. Amados, estamos para aprender, estamos para escuchar, estamos para abrir nuestro corazón, y siempre hay algo que te bendice. Siempre hay algo que te bendice. Un testimonio que alguien contó, alguien que pasó a abrir una reunión, algo que escuchaste en la radio, en la televisión, algo que viene de parte de Dios. Siempre estamos para aprender. Lo peor es cuando estamos cerrados creyendo que sabemos todo. Ahora, Dios está interesado no solo en el síntoma, o sea, en sacar de mí lo que no conviene, sino en toda la estructura de mi personalidad. Y ahora sí voy rápido. Y entramos entonces en un proceso de sanidad, que es una renovación del alma de una persona. ¿Por qué usted cree que el enemigo busca las almas? Porque el alma es el asiento de las emociones y la voluntad. Emoción y voluntad. Si él logra dominar tus emociones y tu voluntad, y ahora vamos a hablar de otra área que es la mente, porque el principal lugar donde el diablo tira los dardos de fuego es a tu mente, con pensamientos negativos, a veces heredados de tu madre o heredados de tu padre. Y es momento de sacarlos, porque la fe es lo opuesto a pensamientos negativos, pensamientos de duda. Y a veces no recibimos la bendición del Padre porque somos negativos en nuestra mente. No le creemos a Dios. Decimos creerle, pero no le creemos. Entonces, en el alma, si el enemigo logra dominar las emociones, entras como en un bajón, entras como en una sensación de que no vas a poder, que no lo vas a lograr. Y va a buscar dominar tu voluntad. ¿Para qué? Para que movido por él hagas lo que no es de Dios, o que hagas tu propia voluntad. Y ese es uno de los mayores engaños del diablo, ¿no? Por eso Jesús se paró y dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue una lucha interior. Todos nosotros luchamos a nuestro interior entre la carne y el espíritu. Y vuelvo a repetirle, no importa los años que usted tenga en el Evangelio y cuánto sepa de la palabra, todos los días luchamos entre la carne y el espíritu. Para algunos es una lucha determinada, para otros será otra lucha, para otros otra. Por eso le digo que es individual. No es corporal, es individual esa lucha. La pasamos todos. Y entonces esa sanidad viene a nuestra mente, a nuestro corazón. Es una sanidad que trae paz interior, que nos libera del pasado, de los recuerdos. Hay gente que está atada a recuerdos. Entonces, lo que me hicieron, lo que viví, y vivimos atados al pasado. Y hasta el momento que no nos desprendemos del pasado, nosotros jamás vamos a ser actuales. Siempre estamos allá atrás. Siempre estamos en aquel momento de lo que yo viví, en aquel momento de lo que yo pasé.
hasta el momento que el Padre te dice, es necesario que marques una línea, un Jordán. O te quedas en el desierto girando en círculo, o cruzas el Jordán, y aunque haya gigantes y problemas, las bendiciones serán mayores, porque la tierra que fluye leche y miel está del otro lado. Entonces es necesario marcar líneas, mis amados. ¿Qué líneas tendrás que marcar en estos días en tu ministerio? ¿Cuántas cosas el Padre te está diciendo? Yo te estoy activando lo profético, yo te estoy activando lo pastoral, te estoy activando lo evangelístico, te estoy activando en áreas ministeriales de la iglesia. Pero necesito que marques una línea. No te puedes quedar. Mire, hablábamos hace un ratito con alguien y digo, la cantidad de gente que va de un lado para otro dentro de las congregaciones. Salen de la iglesia y van a otra iglesia. Yo no le digo si fue una guía del Señor, yo no le digo si... ¿Usted entiende? Sacando casos específicos. Pero la cantidad de gente que va. A la mía llegan a la de mi hermano, a la otra le llega al otro y así. ¿Y sabe cuál es la palabra? Pero no lo hablo ahora de la gente que se mueve, de nosotros. La insatisfacción interna. Hay un grado de insatisfacción impresionante. Nada me completa, nada me llena. Ni aunque venga el apóstol más famoso a darte una palabra, va a llenar la vida del insatisfecho. Porque la insatisfacción es una problemática interna particular que de no ser resuelta me va a arrastrar de por vida. Y yo voy a vivir en un estado total de insatisfacción. Y mire, los que se van, pero también los que están. ¿Sabe la cantidad de gente dentro de nuestras congregaciones que están insatisfechas? Usted le oró, le profetizó, los visitó. Porque el problema está en la persona. Por eso llegó un momento de la iglesia confrontativa. La iglesia donde yo tengo para ayudarte que confrontarte. En mi amor, ¿es este el camino o este el camino? Escoge pues entre el camino de la vida o de la muerte. No hay un camino intermedio. No es adular a nadie. No es quedar bien con la gente, mis amados. Esa es una tarea pastoral con la revelación del Señor. El Padre te va a mostrar lo que te está pasando es esto y vas a hablar por la revelación. Hoy el evangelismo cambió. Antes el evangelismo era las 4 leyes y dábamos el tratadito. Usted vio que ahora el Señor te para en un lugar y soltás una palabra y le estás leyendo la vida a la gente. Y la gente dice, ¿y cómo sabías eso? Es el Espíritu Santo. Y de esa manera la gente se convierte en el evangelio. Está pasando en todos lados de eso. Y en todo el mundo. Entonces, necesitamos ser sanados. Estamos en un proceso de sanidad. Allá afuera, el micrófono. Allá afuera, los estudios para enseñar en un instituto. Allá afuera, trabajo de equipo. Pero acá adentro, de rodillas delante de Dios. De rodillas delante del Altísimo. De rodillas. Ahí recibo la revelación. Ahí recibo la dirección del Padre. ¿Sabe que los creyentes hablamos mucho a veces y oímos poco? Te vio la persona cuando trabajamos en sanidad interior o en liberación, la gente habla y nos cuenta y necesita hablar. Porque hay un grado de ansiedad en las personas en la que necesito llenar con palabras, pero así somos con Dios. Llenamos con palabras, hablamos y nos vamos. Y Dios se queda mirando como diciendo, ¿me dejas hablar un poquito a mí? Te quiero contar lo que está en mi corazón. Te quiero hablar lo que yo quiero hacer con vos. Te quiero mostrar un diseño, no el que está en tu mente o en tu voluntad, lo que yo quiero hacer. Cómo yo quiero dirigir tu congregación. Cómo lo que yo quiero mostrarte que está ocurriendo en tu generación. Qué cosas tenés que echar fuera de tu congregación. Qué moveres espirituales de las tinieblas hay en tu congregación. Déjame hablar, dice el Señor. Claro, eso va quebrando nuestro ego. Eso va quebrando nuestro yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y vamos muriendo nosotros, no desaparecemos. Me gustó alguien que una vez predicó y dijo, no es que morir yo, es que desaparezco. Porque tu esencia sigue siendo lo que eres. Un hijo, una hija de Dios. Y si fuera tan diferente, el Señor te extrañaría. Yo siempre digo, tengo 2 hijos
Y cada uno tiene su forma, ¿no? Los hermanos que están acá, seguro muchos tendrán hijos, nietos. Y cuando no oís la voz de alguien, ¿qué sentís? Ya, ¿cómo lo extraño? ¿Cómo la extraño? ¿Por qué? Podés tener a este otro. Lo mismo pasa con los hijos espirituales. ¿Dónde está que no viene? ¿Dónde está que no lo veo? Así es nuestro Padre. Hay una esencia, Él te creó, te diseñó. No quiere que seas tan distinta o tan distinto que ese tremendo diseño, Él sí va a cambiar lo que no conviene. Él va a cambiar y hacerte volver al origen de su propósito. Entonces va a arrancar cosas. No conviene. Él te quiere llevar y formarte a la imagen de su Hijo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, 1 y 2. No os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este siglo, porque este siglo tiene un discurso diferente al discurso del reino. El lenguaje de la tierra es distinto al lenguaje del reino. Y dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es una llave maravillosa, mi hermano, para subrayarlo en la Biblia, para tenerlo escrito, para orar y decir: Señor, renueva mi entendimiento. Porque si no se renueva tu entendimiento y no se renueva el mío, no habrá manera que puedas entender los moveres en la adoración, no habrá manera que puedas entender una palabra que es predicada, algo que Dios quiere hacer, porque no lo entiendo. Esto es como cuando los que son maestros, pastores maestros, los institutos, y se nos quiere enseñar un concepto. Muchas veces el concepto lucha con una confrontación en mi mente. No lo entiendo. Claro, ¿por qué no lo entiendo? Porque ya hay una estructura mental. Y me niego. Lo peor es la negación. Señor, no lo entiendo, pero si esto viene de vos, yo lo quiero. Me gustó un pastor, amigo, que un día dice que entró a los moveres espirituales, ahí no se entendía nada, y dice: Señor, no entiendo nada. Dice: pero si esto viene de vos, yo quiero recibirlo. Dice que levantó las manos y comenzó a adorar con cánticos espirituales. Y era un hombre grande. Y me dice: ahí entendí cuando tu entendimiento, dice la Escritura, es abierto. Que podamos todos nosotros abrir nuestro entendimiento a todo lo que el Padre quiere hacer. Hoy el mundo está conflictuado. Hoy podemos ver todo lo que usted ve en televisión, en internet, habla de la pronta venida del Señor. Pero en esa pronta venida del Señor, el Padre quiere tratar conmigo y a través después de ese trato, tratar con otros, pero está formando a esa novia. Está formando a esa novia sin mancha. Está formando a esa novia con los zapatos de tejón. Está formando a esa novia que viene a pararse con una actitud de guerrera. Amén. Por eso hoy las adoraciones, fíjense, y las alabanzas han cambiado, han girado. Hoy es guerra, hoy es cánticos de adoración donde exaltamos al que vive, pero entendemos que hay un ejército que rodea todos los ambientes. Hoy entendemos que hay ambientes proféticos espirituales. ¿Sabe que en esa renovación del entendimiento es ahí donde yo puedo entender la buena voluntad de Dios? Cuando hay gente que dice: no entiendo la voluntad de Dios, es porque no se renovó el entendimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? No lo sé. Que se renueve el entendimiento. Padre, renueva tu entendimiento. ¿A través de qué? Del poder del Espíritu Santo. Y hablamos de un cambio de mentalidad. ¿Sabe qué es la mentalidad? La mentalidad es la sumatoria de los pensamientos. O sea, yo pienso de esta manera, pienso de esta forma, pienso de esta manera. Esto es como los argumentos que habla Corintios, ¿no? Cuando tienen que ser derribados los argumentos en mi vida. Entonces, todos esos pensamientos forman mi mentalidad. Y entonces decimos: la mentalidad de la hermana es esta. ¿Y cómo lo evaluamos? Por los frutos, por lo que dice, por cómo actúa. Y esa es la mentalidad. Y este tiempo, el Espíritu de Dios viene a traer un cambio de mentalidad que va a traer un cambio de cultura. Mire qué tremendo que es esto. Dentro de las congregaciones, usted trabaja con las culturas. Trabaja con las culturas, los pastores, los líderes, trabajamos con la cultura de la gente. Le puede venir una gran cantidad de dinero y la persona, como no tiene una cultura de administración, va a perder lo que tiene en su mano. No va a saber invertir, no va a estar actualizado en los sistemas de inversión, no va a saber qué hacer.
Porque la cultura ha pasado, yo soy de Rosario, ha pasado allá, se entregaban viviendas, la gente recibía la vivienda y destruían las viviendas. Viviendas nuevas. Porque la cultura era una cultura arraigada a estados de pobreza, de miseria. Entonces lo que tiene que cambiar es nuestra cultura. Ahora yo digo, Dios ya trabajó en nosotros, pero ¿será que nosotros le ponemos un límite al proceso de Dios y decimos, sí, ya trabajó los primeros 4 años de mi vida? ¿Y quién te dice que eso es así? Dios va a trabajar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el final. Y la cultura es algo que el Espíritu va a trabajar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se te pega la cultura. Ponete a trabajar con alguien que tiene una cultura distinta a la tuya y tiene un lenguaje diferente, y si vos no estás bien espiritualmente vas a terminar hablando igual que este otro. Es un cambio de cultura, una renovación interior. Entonces hablamos de curar emociones, hablamos de sentimientos dañinos que han sido también, han venido de afuera como opresión. Hablamos de depresión, de ansiedad. Algún día, si tenemos tiempo, vamos a hablar de estos temas más en extenso. Pero usted ha visto la cantidad de gente depresiva en las congregaciones, de estados de ansiedad terrible. La ansiedad trae problemas gastrointestinales, taquicardia, dolores de cabeza, puntadas en alguna parte del cuerpo. Muchísimos casos de somatización, donde somatizamos los problemas que vamos cargando. El diablo está trabajando ¿para qué? Para oprimir nuestros cuerpos. Pero Dios está trabajando para liberarnos de todos esos estados opresivos. La cantidad de pastores que han partido por determinadas situaciones, aún fuera de tiempo, muchísimos. Y hoy el Padre está haciendo una alerta a la iglesia. ¿Saben qué? Necesitamos el descanso en Dios. Somos agentes de Dios, no somos Dios. Amén. Y entonces viene una palabra que es la palabra estrés. Gente estresada. Gente que tiene problemas físicos. Trabajo para la obra, trabajo para la obra, trabajo para la obra, trabajo para la obra, no duermo, no descanso, y eso afecta a mi cuerpo. Y hay un mandato, si lo quiere notar, mandato inconsciente que yo obedezco inconscientemente, y viene con algo que también le quería hablar, me adelanto acá. Viene de los padres críticos negativos. Hay 4 características, esto sí quisiera que lo anote porque ha sido de mucha sanidad para mucha gente donde lo hemos compartido. Ese crítico negativo pudo haber sido tu papá, tu mamá, perfeccionista, exigente. La exigencia es el 10, 9.50 no alcanzaba, tenías que traer un 10. Perfeccionista exigente. Autoritario, blanco-negro, no puede ser gris. Y dice mal las cosas. Ese es el crítico negativo. Cualquiera de las 4 características, no sé si alguien quiere que se las repita: perfeccionista, exigente, autoritario y dice mal las cosas. 4 características de ese crítico negativo. Hay un ejercicio que yo siempre hago, qué lindo que esto sea un taller, está bueno, que usted lo puede hacer. Está el crítico positivo, que es todo lo contrario. No es perfeccionista, no es exigente, no es autoritario, no dice mal las cosas. Es como es Dios. Dios es un padre crítico positivo. Te viene y te dice lo que tenés que modificar, pero te lo dice también, jamás heriría tu corazón. Pero el crítico negativo es alguien que viene a marcar tu vida. Y bueno, sería como ejercicio que tú digas, bueno, a ver, mi papá, crítico negativo, crítico positivo. Mi mamá, crítica negativa, crítica positiva. 2 críticos negativos, una guerra, imagínate. Tu matrimonio, porque hablamos primero de los padres, después hablamos de las personas en general. Tus liderados pueden ser, yo como pastor puedo ser crítico positivo, crítico negativo, después les voy a mencionar los otros que faltan rápidamente, pero haga un análisis personal, porque esto era un poco lo que yo le quería impartir esta mañana, para que podamos hacer un análisis y entendamos de qué lugar estamos. ¿Amén? Entonces, si yo vengo de una madre crítica negativa, y yo también lo soy,
Algunas características de esas que tenemos anotadas ahí puede haber en mí. Pero mire hasta dónde trasciende eso. Me va a traer complicaciones en mi matrimonio, porque mi perfeccionismo es tan fuerte, porque mi exigencia es el 10, porque puedo decir mal las cosas o puedo ser autoritario. Ahora imagínense dos críticos negativos casados, o un crítico negativo con una o un crítico positivo. Pero lo quiero llevar al plano del ministerio. ¿Sabe que en el plano ministerial podemos ser pastores críticos y llevar alguna de estas cuestiones? Entonces vas a hacer que todos tus liderados sientan que no llegan a la medida de la satisfacción del otro. La cantidad de gente frustrada en los ministerios es impresionante. El Padre está quebrantando el perfeccionismo. Él es perfecto, vamos camino a la perfección, es un proceso, pero Él está quebrantando cadenas de perfeccionamiento, de perfeccionismo. Y viene el Padre que acompaña, el Padre que guía. Es el que deberíamos ser, el Padre nutritivo, el Padre protector, presente, afectuoso. Todos, la mayoría creo que los que estamos acá somos papás. Tus hijos lo que van a recordar es el afecto. Los regalos que le diste quedan en el tiempo y guardados en el inconsciente. Puede que te acuerdes, puede que no. Pero lo que sí se van a recordar es cuántas veces lo abrazaste, cuántas veces les diste un beso, cuántas veces estuviste, los bendijiste, cuántas veces estuviste en los actos de la escuela, cuántas veces te preocupaste de las necesidades personales de tus hijos. Y esas son las paternidades que el Padre está levantando en este tiempo. Eso es maravilloso, mi amado. ¿Sabe por qué? Porque esas paternidades se transmiten también a través de la pastoral. No es el padre pastor totalmente permisivo, porque también es el Padre que corrige, es el Padre que da una dirección, es el Padre que muestra el camino, por acá sí, por acá no. Pero hoy el Señor está quebrantando muchas áreas de nuestra vida que ya no van más. Y ese es un término interesante. Hay cosas en nuestra vida que ya no van más. Ya no van más. Jugábamos, extendíamos el tiempo. Cuando yo era joven, los años de mi juventud parecían eternos. Y usted ha notado que los tiempos están acelerados, que los meses pasan rápido, que las vacaciones pasan rápido, todo pasa rápido. Entonces son tiempos tan poderosos que Dios está queriendo transformarnos. Como ministros, ¿dónde quedé yo en el camino? ¿Dónde quedé yo en esta historia? A veces le decía, hoy nos diluimos en la historia de los demás. ¿Y yo cuándo? Y viene Dios y te dice, ¿y vos cuándo? ¿Y vos cuándo? Y son buenas preguntas, porque llega un momento donde yo tengo que evaluar, ¿y yo dónde estoy acá? ¿Me perdí? ¿No le pasó alguna vez que usted siente que se perdió en el camino? Usted camina, anda, trabaja, hace. Y el mandato que le decía hoy, inconsciente, es el mandato tenés que hacer. Ese mandato inconsciente, tenés que hacer, que viene mucho de los críticos negativos, perfeccionistas, exigentes, viene de nuestros padres, de las paternidades. Nuestra gran lucha son las paternidades. No haga solamente un análisis espiritual genealógico para decir corto las maldiciones generacionales, porque también estas son maldiciones generacionales. Cosas que hemos heredado, aparte de las espirituales, y que están en nosotros. Reproduzco el modelo paterno, de alguna manera. A los 20 digo, no voy a ser como mi papá. A los 25 me afecto como mi viejo. A los 30 camino como mi papá. Y el que después escucha mi voz por teléfono dice, che, hablas igual que tu papá. ¿Es o no es? O sea, hacemos una negación en esa etapa de los 15 a los 20, 20 y algo, y después terminamos. ¿Por qué? Porque la identificación es tan fuerte que es más fuerte que vos mismo. Las mujeres dicen, no quiero ser como mi mamá. Terminás hablando igual que tu mamá, terminás cocinando, haciendo cosas igual que tu mamá. Pero es el tiempo de romper. Tomamos lo bueno y desechamos lo malo. Tenemos que formar una generación nueva, una generación que manifieste otra cosa. Y es lo que la gente está esperando. Para ir terminando,
Hoy la sociedad está esperando familias. Hoy Dios está levantando ministerios de familia. Antes, en los tiempos que uno era más joven, veíamos el pastor que viajaba, que venía, que abría una obra. La pastora casi ni existía. Cocinaba para los que venían y los invitados. Hoy el Padre está levantando familias ministeriales. Los que tienen familia, ¿no? Es el hombre y la mujer. Hoy el sistema mundo ha quebrado la imagen del hombre y la mujer. Y la expectativa está en la iglesia. La iglesia, la novia de Cristo, es quien manifiesta el diseño de Dios. Un hombre, una mujer, hijos, una familia. Hoy fíjense que Dios está levantando a toda la familia. Predica el pastor, predica la pastora, predican los hijos. Hay moveres, cantan, adoran, o sea, ya la gente que ve una familia. La importancia de la familia, mi amado. Necesitamos manifestar la familia en Cristo al resto de la sociedad. Ha habido ausencias, ha habido sobreprotección. Ese es otro de los padres, el padre sobreprotector. Si yo soy sobreprotector, yo voy a hacer que mis hijos sean dependientes de mí. Mis hijos espirituales y mis hijos naturales. Porque el sobreprotector piensa por mí, hace por mí, decide por mí, y la base es el temor. Porque tengo miedo, voy a pensar por vos, decidir por vos y hacer por vos. Entonces tenemos chicos de 20 años, y esto para todos los pastores que trabajamos también con las áreas de jóvenes. Chicos con 20 años que no tienen la madurez para tomar la decisión de qué quieren estudiar, qué quieren hacer, o tomar la conciencia y la responsabilidad de que tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque un otro pensó por mí, hizo por mí y decidió por mí. Entonces, si nosotros como pastores pensamos, hacemos y decidimos por el otro, jamás vamos a ver un crecimiento en nuestra gente. No. Vamos a generar gente dependiente. Orame, bendecime, profetizame, venime a visitar. Y si no lo visitaste, se van de la iglesia. Y si no los saludaste para el cumpleaños, entonces ya no los querés más. Hemos generado una situación durante años en las iglesias de una total dependencia de las pastorales, del pastor, de la pastora. Esas imágenes han sido tan fuertes y son fuertes, pero claro, hemos generado una dependencia donde hemos sobrevaluado la imagen. Entonces el pastor y la pastora son intocables, están allá. Claro, ahora entiendo que Dios es mi Padre y entonces yo también soy papá y manifiesto la paternidad de Dios de mis hijos espirituales. El pastor tiene ovejas. El Padre tiene hijos. ¿Ven? Yo quiero animar en esta mañana para orar. No sé si ya estoy con el tiempo, ¿no? Que el Espíritu de Dios haga el proceso que tiene que hacer en nosotros y podamos ser transformados a la imagen del varón perfecto que es Cristo, para que la paternidad de Dios se manifieste a través de mí y ser padres para otros. Es tan maravilloso cuando alguien dice, yo me formé con tal persona, ese fue mi padre. Que podamos desde este lugar, padres y madres espirituales, formar a otros. Pero para formar a otros, tengo que permitir que el Espíritu de Dios arranque lo deformado de mí, lo que se formó mal. Tú dices, pero pastor, tengo tantos años en el ministerio, tantos años en el servicio. Nunca es tarde para volver a entrar en la cámara secreta con Él, desempolvarnos del sistema y llorar delante de Dios. Y quebrantarnos delante de Dios y recibir lo que el Padre tiene para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Alabamos el nombre de Yahweh. Cierra tus ojos allí donde estás. Alabamos el nombre del Señor. Dios del cielo y de la tierra, alabado sea tu nombre. Glorificado seas por los siglos de los siglos.
Subimos la montaña contigo. Estamos a solas contigo. Y clamamos en esta mañana que podamos ser barro en tus manos como alfarero. Que podamos resplandecer a la luz de tu Espíritu. Señor, que podamos ser transformados en todo nuestro ser. Yo le pido en esta hora, si quiere poner de pie un minutito y levantar sus manos a los cielos. Hay una unción en el lugar. Hoy cuando entrábamos aquí, no nos da el tiempo porque todos los talleres son todo rápido, pero quiero decirle que todo se va hilando, apóstol. Todo se va hilando. No sé si usted lo notó desde el día de ayer. Todo se va hilando. Todo se va hilando. Las palabras que hoy escuchábamos en la adoración, de ese león, de que el diablo no podrá, y de todo lo que estamos declarando, que el Señor está queriendo romper, tirar las paredes, las estructuras. En este momento estamos orando desde nuestra parte interna para que Dios nos transforme. En el taller que viene y en lo que vamos a ver cómo Dios va a trabajar en otras áreas. Pero en todo el Señor se quiere glorificar y derribar aquello que el enemigo vino para querer construir. Dios tiene poder. Aleluya. Y el Espíritu te dice así: hay poder en tu boca. Todo lo que en un año trabaja la hechicería, en un solo instante, un hijo de Dios lo puede derribar. Eso es tremendo. Ellos se desesperan. Trabajan un año, hacen de todo. Pero una sola palabra que sale de la boca de un hijo de Dios quebranta los yugos de opresión y rompe las cadenas del diablo. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que entramos en una nueva dimensión. Levanten alto la mano, cierren los ojos. Entramos en una nueva dimensión. Y yo quiero declarar como casa que somos de ICPA, que entramos como casa en otra dimensión. Este año 2024 es un año donde entramos en una dimensión profética, en una dimensión de la revelación, como casa apostólica, como casa profética, como casa donde se mueven los 5 ministerios. Declaramos ambientes de gloria, declaramos ambientes de milagros, declaramos ambientes donde el Padre viene a traer todo lo que está en su reino, donde el Señor viene a abrir la ventana de los cielos y a derramar el poder que viene desde su trono. Declaramos canceladas las obras del diablo, declaramos en el nombre de Jesús sobre todo el territorio nacional, norte a sur, este a oeste, toda ICPA, todo lugar donde llega el sitio de la tienda, en el nombre de Jesús, declaramos en esta hora que se ensancha por el poder del Espíritu de Dios, un avivamiento que viene desde el trono de la gracia, un avivamiento que viene del poder del Eterno, aleluya, comienza en nosotros, comienza en cada uno de nosotros de ICPA, y declaramos en nuestras familias la manifestación de la gloria del Eterno. Diga conmigo: yo declaro en el nombre de Jesús que se rompe, que se quiebre toda cadena de parte del infierno que ha venido a querer oprimir. Todo espíritu enviado es echado fuera en el nombre de Jesús. Lo que vino a traer pensamientos negativos, lo que vino a traer estructuras del pasado, la falta de perdón, quedarme atado al pasado. Yo en esta hora quebranto todo eso, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua. Diga conmigo: me declaro libre. Ponga la mano sobre la cabeza. Hay una operación del Espíritu Santo en tu mente. Él arranca lo que está allá atrás en tu inconsciente. Todo recuerdo traumático, toda palabra, todo aquello que aún estando hoy en la obra y en el ministerio todavía está. El Padre trae a la luz para sanar, no para avergonzar, para restaurar y para llevarte al centro del propósito. Yo quiero declarar que esta mañana entras en una dimensión donde serás un instrumento de la gloria de Dios.
Viene una renovación del entendimiento. Si crees que no puedes, el Padre te ayuda. Yo declaro que cuando termine todo el congreso, saldrás en un estado de renovación espiritual tan fuerte, que serás llevado en el corredor profético de Dios y correrás y no te cansarás. Y verás lo que nunca viste y oirás lo que jamás oíste. Y es lo que está reservado para ti. Es lo que el Padre tiene para tu vida. Yo declaro que se levantan los brazos, las manos de los ministros que están cansados, angustiados, ansiosos, preocupados. Yo declaro en el nombre de Yeshua que viene una fuerza del Espíritu de Dios que te levanta en esa dimensión poderosa. ¡Oh, aleluya! Hay fuego debajo de tus pies. Estás envuelto en llamas. Caminarás y no te cansarás. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa, tu familia, tus hijos, tus generaciones. El Padre bendice todo lo que tienes. Es bendita tu entrada y tu salida. Son benditas tus congregaciones, tus casas ministeriales, tus ministerios, tu llamado. Yo declaro proféticamente que viene una renovación ministerial, que lo que estaba apagado vuelve ahora en el fuego de Dios a resurgir. Los llamados del Espíritu y las casas arden en las llamas de Dios. Yo quiero pedirte en esta hora que creas que tu casa ministerial se llena del fuego del Espíritu. Casas que estaban vacías, casas que vinieron a menos, vendrán a más. Viene un mover evangelístico. Viene una apertura espiritual. Las casas se llenarán de gente. Las casas ministeriales serán como hospitales. Vendrán personas de todas partes. Buscarán lo que están esperando encontrar en el mundo y no lo pueden encontrar. Pero sabrán que arde una llama en tu casa ministerial. Y vendrán y dirás, ¿de dónde vino esta gente? ¿De dónde vino esto otro? Y mañana vendrán 10 familias, 20 familias. Y vendrán a buscar lo que están esperando. Y entonces la iglesia estará preparada. Tu casa ministerial estará preparada para recibirlos y para darles lo que viene como torrente del agua de la vida de Dios. Y habrá sanidades y milagros en el nombre de Jesús. Hecho está en el nombre de Yeshua. Amén. Amén.